Y hoy vamos a compartir una reflexión que podemos titularla La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Seguir a Cristo implica negarse a uno mismo. Significa rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Significa también obedecer a Dios con un corazón de siervo. La iglesia actual ha hecho mucho énfasis en la doctrina, en escudriñar las escrituras, y eso es maravilloso, pero nos falta un poquito el cristianismo práctico, la obediencia inmediata y absoluta a Dios. Hablo desde la experiencia con los años de relacionarme con cristianos en diferentes partes del mundo, y notamos que falta un poquito el cristianismo práctico. Queridos hermanos, Dios desea ser obedecido. Voy a invitarles a buscar un pasaje de la Escritura que es un ejemplo contundente que desde el momento en que nos encontramos con el Señor, Él es ahora el que dice lo que debemos de hacer. Y el pasaje se encuentra en Lucas, capítulo número 5, Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, versículos 27 y 28. Lucas, capítulo número 5, versículos 27 y 28 dicen así: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este es un ejemplo de una obediencia a Dios inmediata, una obediencia sin condiciones. Noten ustedes cómo Jesús llegó a donde estaba Mateo, ahí en el banco de los tributos públicos, cobrando los impuestos, y simplemente le dijo: sígueme. Y Mateo no dijo ¿a dónde? No, Mateo le siguió, dice, y dejándolo todo, le siguió. Obedecer a Dios es lo que marca la diferencia entre los seres humanos en este mundo. La obediencia incluso de una persona puede tener influencia en toda una generación, así como también la desobediencia de una persona puede tener influencia en toda una generación. Vamos a buscar todos Romanos capítulo número 5, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo número 5, versículo 19. Dice así. Romanos 5, 19 dice. Romanos capítulo número 5, versículo 19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, como por la desobediencia, por el pecado de Adán, entró el pecado en el mundo, y así el pecado pasó a todos los seres humanos. Pero gloria a Dios que también por la obediencia de uno solo, por la obediencia de Cristo, ahora pasó a todos los hombres la justificación. Es decir, que la justificación está al alcance de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, pero son justificados solamente aquellos que creen. Pero se dan cuenta cómo la obediencia o la desobediencia puede tener gran impacto dentro de la sociedad donde vivimos. Nuestro mayor ejemplo de obediencia es el ejemplo de Jesús. Él fue obediente hasta la muerte. La Biblia dice en Filipenses capítulo número 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debemos tener siempre un corazón dispuesto a obedecer a Dios, no únicamente al 99%, sino al 100%. Y vamos a ver en esta mañana
algunos ejemplos de obediencia, algunos ejemplos de desobediencia y también las consecuencias que ellos trajeron sobre la vida de la gente. El primer ejemplo para compartir es el ejemplo de la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Nació aproximadamente 1075 años antes de Cristo, es decir, en el siglo XI antes de Cristo. Y llegó el momento en el cual Dios habló a Samuel, al profeta Samuel, para que Samuel dijera estas palabras para Saúl. El deseo de Dios era ejecutar su juicio contra los amalecitas, porque los amalecitas estaban practicando el pecado, y también porque los amalecitas aproximadamente 500 años atrás, en los tiempos de Moisés, hicieron guerra al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba en su éxodo hacia la tierra prometida, una de las naciones que hizo guerra a Israel, a Moisés, a Josué, fue precisamente los amalecitas. Y ahora, en este momento de la historia, cuando Israel tiene el primer rey de Israel, pues Dios quiere enviar al ejército de Israel y exterminar a toda esta nación. Esa fue la orden de Dios para Saúl, exterminar toda esta nación que era idólatra, que estaba inmerso en el pecado. Eran los juicios de Dios contra esa nación. Sin embargo, Saúl fue con su ejército, destruyó pues prácticamente todos los habitantes de Amalek, pero perdonó al rey de Amalek llamado Agag, y también perdonó lo mejor de su ganado, de sus ovejas, de sus vacas, y eso no agradó a Dios. Así que vamos a seguir la historia y voy a invitarles a buscar el primer libro de Samuel, capítulo número 15. El primer libro de Samuel, capítulo número 15, donde vamos a leer los versículos del 18 al 23. El primer libro de Samuel, capítulo número 15, del versículo 18 hasta el versículo 23. Ahora, este es el regreso de Saúl con todo su ejército a donde estaba Samuel. Dice así: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mucho mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación o rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para no ser rey. Entonces vemos aquí en este pasaje la desobediencia de Saúl. Saúl desobedeció a la palabra de Dios, no la cumplió al 100%. Dios quiere ser obedecido al 100%. Y también algunas consecuencias anteriores en la vida de Saúl, y esta también le hace que Dios le deseche. Y Dios levanta a un hombre conforme a su corazón para ser el rey de Israel, que es David. Entonces vemos que la obediencia a Dios trae bendición. La obediencia a Dios es lo que debe de poner en su actuar diario cada persona sobre la faz de la tierra. Dios debe ser obedecido, Él es Dios. Tenemos otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso? Estaba todo lleno de lepra
y en su casa había una joven israelita que servía a su esposa. Y cuando se dio cuenta que su señor Naamán tenía lepra, ella dijo, bueno, si mi señor Naamán va a Israel, ahí está el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo puede orar por él y puede ser sanado. Y este hombre hizo todos los preparativos y fue hasta la casa del profeta Eliseo. Y cuando estaba cerca de la casa del profeta Eliseo, él pensó para sí, bueno, ahora va a salir el profeta, se va a parar delante de mí, va a levantar las manos al cielo, va a orar, me va a tocar la carne y voy a ser limpio. Ese era su pensamiento. Sin embargo, el profeta no llegó ni a salir de la casa, sino que envió a uno de sus siervos para que fuera a alcanzar a Naamán y a las personas que le acompañaban. Y le dijo, vayan y díganle a Naamán, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces, y después de sumergirte 7 veces en el río Jordán, tu carne será limpia. Cuando llegó el aviso para Naamán se enfadó porque Dios no iba a actuar de la manera que él pensaba. Naamán se enfadó y casi que iba a regresarse a su país diciendo, Habana y Farfar, ríos de Damasco son mejores que todos los ríos de Israel. Si yo me sumerjo en uno de ellos, pues también seré limpio. Y la gente que le acompañaba le dijo, mire, padre mío, si este profeta te hubiera enviado a hacer algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Pues sí, pues ¿qué más si te está diciendo ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces? Así que este hombre obedeció, se sumergió 7 veces en el río Jordán y sus carnes fueron restauradas. La lepra desapareció. Hermanos, eso es obedecer a la palabra de Dios. Aun cuando a veces las cosas que Dios nos manda parezcan ilógicas para nuestro pensamiento humano, pero Dios siempre tiene la razón. Dios actúa de la manera que Él quiere. Él es Dios y nosotros como seres humanos tenemos que obedecerle. Hay otro ejemplo maravilloso en las Escrituras y es sobre la vida de Noé. Ustedes saben que Noé vivió una época en la historia donde la humanidad estaba sumergida en el pecado, en la violencia, en la maldad. Cada familia vivía como si Dios no existiera y Dios habló al corazón de Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le mandó algo que no se había visto hasta ese momento. Sin embargo, él creyó. Si quieren pueden seguir la historia. Vamos a buscar todos el libro de Génesis, capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6, del versículo 9 hasta el versículo 22. Por supuesto, este pasaje nos enseña que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia significa un favor no merecido. Es decir, Noé también era un ser humano pecador, como dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, fue por gracia, pero no dejemos de saber de que también había algo especial en Noé. Era un hombre de fe y marcó la diferencia en su generación, en su época. Dice así Génesis 6, versículo 9 al 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Esa palabra justo y perfecto, dice justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Justo significa alguien que ama la justicia, alguien que ha sido justificado por Dios. Pero la justicia es una justicia imputada, no la merecemos, pero Dios la coloca, Dios la pone sobre nosotros. Y también perfecto significa maduro. Y sin lugar a dudas, Noé era un hombre que a pesar de sus imperfecciones, tenía fe en Dios. Era un hombre que caminaba con Dios, que le creía a Dios. Dice ahora el versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás
con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le pondrás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció la voz de Dios. Repito, en un momento en el cual la humanidad vivía de espaldas a Dios, vivía practicando el pecado, vivía como si Dios no existiera, practicaban la violencia, y Él marcó la diferencia. Como bien se ha leído en esta mañana en la lectura bíblica de nuestro hermano Freddy, en Hebreos capítulo 11, probablemente más de 2000 años de la vida de Noé, su vida todavía seguía teniendo impacto en el mundo, porque Dios ahora usa, a la hora de inspirar su palabra, usa el nombre de Noé para dar un ejemplo a aquella generación y también a nosotros, hablando acerca de la fe de Noé, un hombre que marcó la diferencia. Dice así, no lo busquen, nada más escúchenlo, en Hebreos capítulo número 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos aquí cómo Noé obedeció a Dios. Esa fe marcó la diferencia y salvó al mundo antiguo. Pero Noé obedeció, y dice cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Y podemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué era lo que no se veía? Bueno, probablemente, y aquí especulamos un poquito, porque la Biblia no lo dice textualmente, pero sí vemos algunos pasajes que nos hablan de ello. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice que hasta ese momento, hasta ese versículo, no había llovido sobre la faz de la tierra, sino que de la tierra salía un vapor el cual regaba toda la tierra. Probablemente, hasta ese momento, antes del diluvio, nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra. Probablemente nunca antes ningún ser humano había construido un arca, un barco, y mucho menos de estas dimensiones. Pero Noé le creyó a Dios. No se puso a cuestionar la palabra de Dios, a decir, ¿será posible que esta agua que está aquí arriba en el río suba hacia arriba y después caiga y haga un diluvio? Y un diluvio que el agua va a llegar desde el río hasta acá, hasta donde yo vivo. Porque probablemente Noé comenzó la construcción del arca en el jardín de la casa, bien distante del océano más cercano. Pero él le creyó a Dios. Eso es, hermanos, es creerle a Dios, es saber que lo que Dios dice en su palabra es lo correcto. Esa es la forma de nosotros vivir. Cada uno de nosotros quiere que todo lo que emprendamos en la vida pues tenga, que fructifique, que sea para bien, que haya bendición. Y hay un modo de conseguirlo poniendo la palabra de Dios en práctica, practicando, obedeciendo la voz de Dios. Ahí tienen a Josué capítulo 1 versículo 8, cuando murió Moisés,
Dios llamó a Josué para que fuese el sustituto de Moisés, como líder de la nación de Israel. Josué tenía delante de sí un gran desafío. Tenía que sustituir a uno de los líderes más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, a Moisés. Y también liderar a un pueblo muy rebelde, un pueblo muy difícil, la nación de Israel. Y Dios le dio el método para poder conseguir el éxito en su trabajo, en su ministerio, en su vida personal. Josué 1:8, Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Dios está comprometido con su palabra. Dios va a bendecir nuestro accionar siempre y cuando nuestros pasos vayan en pos de la palabra de Dios. Pero Dios no está obligado a bendecir algo que Él no ha dicho. Un salmo que casi todos los presentes no sabemos de memoria es el Salmo número 1. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos los que estamos aquí, todos los presentes, deseamos que cada cosa que emprendamos en la vida prospere, que cada paso que demos sea bendecido por Dios, que cada decisión que tomemos sea la correcta. Y hay una forma de conseguirlo: llevando la palabra de Dios a la práctica todos los días. Que seamos cristianos que obedezcamos la palabra de Dios, que siempre, en todo momento, a la hora de tomar una decisión, pensemos, meditemos, ¿qué dice Dios en su palabra sobre esto? Tenemos, por ejemplo, a Elías. ¿Se acuerdan cuando Dios estaba enviando sus juicios contra Israel y Dios cerró la lluvia? No llovió por 3 años y medio, 3 años y 6 meses en los tiempos de Elías, cuando la nación de Israel desvió su corazón del Dios verdadero a Baal, a los ídolos de este mundo, pensando que la cosecha y la bendición venían de parte de Baal. Y Dios dijo: voy a enviar mi juicio. 3 años y medio sin llover. Y Dios envió a Elías, como todos sabemos, primero al arroyo de Kerit. Y luego, cuando el arroyo se secó, Dios le dijo a Elías: vete a Sarepta de Sidón, porque yo he dado orden a una viuda allí para que te sustente. Y Elías fue. Y lo que parece absurdo para nuestra mente humana, a esta viuda y a su hijo y a su casa le quedaba el último almuerzo del día para comérselo y echarse a morir. Es que Dios llega lento, pero no se detiene. O sea, Dios siempre llega en el momento exacto. Ahí llegó Dios en el momento exacto, cuando solamente quedaba un poquito de harina en la tinaja, un poquito de aceite en la vasija. Ahí llegó Dios. Repito, el reloj de Dios camina lento, pero no se detiene. Dios siempre tiene el momento especial para tratar con nuestra vida. Él sabe cuál es el mejor momento para tocar a nuestra puerta y poner fin a cualquiera de nuestras adversidades, a cualquiera de nuestros problemas. Y fue Elías, le creyó a Dios. Y luego Elías, para lo que parece absurdo para nuestra mente humana, ¿se acuerdan la historia? La historia es un poco dramática. Cuando Elías llegó a la puerta de la ciudad, encontró a la viuda que venía para recoger leña, para preparar su almuerzo y morirse. Y Elías dice: mira, te ruego que me traigas un poquito de agua, un vaso de agua. Y la mujer, cuando iba a traérselo, Elías le dijo: pero también tráeme una torta de pan ahí, bien hecho. Y ella: mira, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no tengo solamente un poquito de harina, un poquito de aceite. Y estaba recogiendo estos leños para prepararlo para mí, para mi hija, para mi hijo, y echarnos a morir. Y Elías le dijo: ve, porque Dios me ha dicho que el aceite no disminuirá y la harina no escaseará
pero haz para mí primero. Para mí primero, dice Elías. Y la mujer le creyó y lo hizo así. Y Dios multiplicó el aceite, Dios hizo el milagro, Dios multiplicó la harina. Ese es nuestro Dios. Pero nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que obedecer a Dios, hacer lo que Él dice, aunque parezca ilógico para nuestra mente humana. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 5, versículo 5 encontramos la historia cuando Pedro en la mañana temprano con su hermano y también con Juan y Jacobo estaban allí lavando sus redes. Habían terminado toda la noche de pescar, no habían cogido nada, y por allí pasaba Jesús y una gran multitud. Y Jesús pidió a Pedro que le prestase su barca. Se sentó Jesús en la barca de Pedro y sobre la barca comenzó a hablar a una multitud de personas que se encontraba en la orilla del mar, allí en la playa sentado. Y Jesús comenzó a hablarles acerca del reino de los cielos. Cuando Jesús terminó, le dijo a Pedro: Pedro, el que estaba lavando la red, boga mar adentro y echa la red para pescar. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y fue y echó la red, y en ese momento hizo una gran captura. Es un milagro. Dice que encerraron gran cantidad de peces. Cuando traen los peces a la orilla, Pedro cae de rodillas ante Jesús y dice: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y dejando sus redes, le siguió. Entonces la pregunta en esta mañana probablemente es: ¿qué debemos dejar nosotros? ¿Habrá algo que debemos dejar? ¿Dejar las redes? ¿Habrá algo que debemos de dejar para seguir a Jesús? ¿Para obedecerle? ¿Para poner en práctica su palabra? No al 99, sino al 100%. Ahí está el secreto de una vida victoriosa: seguir a Jesús. Y repito, probablemente habrá momentos en la vida en los cuales Jesús, Dios, nos pida algo que parece ilógico para nuestra mente humana. Pero Dios no está tan interesado en que nosotros le entendamos a Él al 100%. Dios está interesado en que nosotros le obedezcamos a Él al 100%. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo número 17. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 17, los versículos del 24 al 27, Evangelio según San Mateo, capítulo número 17, los versículos del 24 al 27, encontramos aquí una orden de Jesús que puede parecer ilógica para la mentalidad de Pedro, pero él obedeció. Dice así Mateo capítulo número 17, del versículo 24 al versículo 27, dice así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y le dijo: sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: ¿de los extranjeros? Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Estos son los que cobraban los impuestos para el mantenimiento del templo, donde todo judío debía de pagar ese impuesto. Y ahora lo que Jesús manda a Pedro es: tira el anzuelo, el primer pez que saques, ábrele la boca, y ahí tienes una moneda para que tú la pagues para ti y para mí. Es algo que parece absurdo, y más para la mentalidad de Pedro, que era un hombre pescador, que ese era su oficio. Pero bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Tenemos que obedecer lo que Dios diga. Dios siempre tiene la razón, Él nunca se equivoca, y así hay muchos pasajes en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a comer la Pascua con sus discípulos y que Jesús mandó a Pedro y a Juan, los mandó a una ciudad y le dijo: mira, entren en la aldea
para comer el cordero pascual, para preparar el cordero pascual para Cristo y sus discípulos, le dijo: entren a la aldea, y cuando entren van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y cuando entren en la casa, le van a decir al señor de la casa: el maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos, preparadlo allí. Y fueron, y todo sucedió tal y como Jesús lo dijo. Sin embargo, era algo absurdo, porque por lo general eran las mujeres las que llevaban el cántaro de agua, las que iban al pozo a sacar el agua, eran las encargadas de ese trabajo. Sin embargo, Jesús lo dijo, y todo ocurrió tal y como Jesús lo mandó. Dios no siempre nos va a pedir cosas que parecen lógicas, pero Él está interesado en que lo obedezcamos. ¿Se acuerdan cuando unas mujeres le dijeron a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste? ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bienaventurados, dichosos, felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Se acuerdan también cómo Jesús enseñó en Lucas 6:46 cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces nosotros como cristianos debemos de comprender que el Señor de nuestras vidas, el amo de nuestras vidas, es Dios, y que nosotros somos propiedad de Dios, que nuestra vida le pertenece a Él, que ahora es el Señor el que da las órdenes, que nosotros somos propiedad de Dios, que ya no somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Dios doblemente: uno, porque nos creó; dos, porque nos compró. Nadie va a una tienda y compra un objeto, lo paga y lo deja allí en la tienda para que siga siendo propiedad del dueño de la tienda. No, se lo lleva para su casa para darle el uso que Él quiere. Pero Dios también ha comprado nuestras vidas con la preciosa sangre de Cristo en la cruz. Dios nos compró para que ahora dejemos de vivir para nosotros y vivir para Él. Somos propiedad de Dios. Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el cristianismo es comprender que ahora nosotros no somos dueños de nuestra vida. Ahora nosotros no somos el Señor de nuestra vida, y que no podemos recibir a Jesús únicamente como Salvador y no como Señor, porque es un todo. Cuando tenemos una relación con Jesús, debemos comprender que Él es el Señor y Salvador de nuestra alma, y que eso no se puede separar. Él es el Señor, el amo de nuestra vida, y nosotros vivimos para Él. Nosotros hemos muerto con Cristo y ahora vivimos para Él. Ahora nuestro deseo es servirle a Él por amor. Somos esclavos de Cristo por amor. Servirle a Él, obedecerle, hacer su voluntad. Ese es el cristianismo. Debemos estar siempre preparados para obedecer a Dios, sea lo que sea que nos pida. Por ejemplo, el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tal vez no lo entendemos del todo. Alguien puede decir: ¿cómo yo voy a amar a Dios más que a mi hijo? ¿Cómo yo voy a amar a Dios más que a esto? ¿Cómo yo voy a amar a Dios más que a aquello? Dios te lo dice, hazlo. También el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Igual, ámate a ti y ama también a tu prójimo. Ama a tu prójimo como mismo te amas a ti. En tercer lugar, lo que Dios nos dice: que creamos en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, que ese es el único modo de hallar la reconciliación con Dios, poniendo nuestra fe en el sacrificio de la cruz. Ese es el único modo. Entonces nosotros existimos para obedecer eso. Y también lo que Jesús dice en su palabra: vence con el bien el mal. Obedezcamos venciendo con el bien el mal.
perdonar como somos perdonados, que nos congreguemos, que aprovechemos y apartemos a la semana un tiempecito para congregarnos, como dice su palabra. Recuerden Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, que nos congreguemos, también que vivamos según los principios divinos, que prediquemos el Evangelio. Alguien puede decir, ¿cómo Dios va a necesitar de mí que yo predique el Evangelio? Si Dios es Dios, Él no necesita de nadie, Él puede hacer las cosas a su manera. Pero si Dios lo dice, nosotros obedecemos. Es una tarea que debe hacer la iglesia. Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Se nos ha pedido a la iglesia que seamos los portadores del mensaje del Evangelio, de predicar el Evangelio al mundo, y es una tarea nuestra. También que no amemos al mundo. Es algo que Dios dice en su palabra, no améis al mundo. Significa no los seres humanos, sino las cosas que ofrece el mundo, que es contraria al Evangelio. La filosofía, la forma de pensar, la moda, las cosas de este mundo, que muchas veces a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, pero nosotros guiamos nuestra vida por la palabra de Dios. Hermanos, la exhortación en esta mañana es a que seamos hombres y mujeres que obedezcamos a Dios en nuestro diario vivir, que a la hora de tomar cualquier decisión busquemos la respuesta en la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Porque recuerden siempre que hay bendición para nuestra vida cuando actuamos conforme a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.